Bien, iniciamos. Buenas tardes. Con mucho gusto damos continuación al ciclo de charlas para padres desde la Cátedra de Pediatría y Puericultura de UCAMI. En esta oportunidad, quienes vamos a dar la charla vamos a ser la licenciada Cecilia del Carmen Gómez, licenciada en Psicología, especialista en asesoramiento y acompañamiento para padres. Y en mi caso, soy la doctora María Esther Ibáñez, soy pediatra, especialista en nutrición y diabetes. Bueno, ambas somos integrantes de la cátedra. Hoy nos va a tocar hablar de un tema que por ahí causa dudas y preocupaciones y vamos a tratar de despejarla desde nuestra charla. Voy a compartir pantalla. Bien. Bueno, entonces, como decíamos al inicio, a ver, ¿ahí se ve bien? Sí, Perfecto. Entonces, la charla del día de la fecha es la alimentación en niños y vamos a empezar señalando cuáles son los objetivos de nuestra charla. Es que los padres puedan percibir la importancia de la alimentación materna tanto en el periodo de lactancia como a futuro en la prevención de la obesidad y otras enfermedades. Después vamos a desarrollarla. Ahora decimos los objetivos. Después, conocer los requerimientos nutricionales de acuerdo a la edad y el periodo de crecimiento, incorporar alimentos saludables y sostenerlos en el tiempo, tener en cuenta la neofobia, considerar la importancia de una alimentación adecuada para el desarrollo del niño, saber acerca de las implicancias negativas de comer solos o frente a las pantallas y reconocer etapas de riesgo para la obesidad infantil y las implicancias del sedentarismo. Vamos a empezar con una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que nos habla de que los bebés deben ser amamantados exclusivamente durante los primeros 6 meses de vida. O sea, no otra alimentación que la leche materna, que no solo es alimento, sino también amor. Y después vamos a introducir la alimentación complementaria, que como su nombre lo indica, complementa a la lactancia materna con alimentos nutricionalmente seguros mientras se continúa la lactancia hasta los 2 años de edad. ¿Cuáles son las ventajas? Son harto conocidas, pero igual las vamos a señalar. De la leche materna para el niño, tiene anticuerpos, tiene defensas. El niño nace sin anticuerpos y a través de la leche materna los adquiere para poder hacer frente a los distintos microorganismos con los que puede encontrarse. ¿Y qué va a prevenir? Puede prevenir diarreas, alergias, asma, infecciones respiratorias. Va a disminuir el riesgo de desnutrición porque va a ser el alimento adecuado para el bebé en calidad, en cantidad. Va a tener los nutrientes necesarios, las proteínas, los hidratos, las grasas, los ácidos grasos esenciales que van a permitir el desarrollo de la retina, del cerebro y además otros micronutrientes que si bien van a estar disminuidos en cantidad, sin embargo van a tener una muy buena biodisponibilidad. Es de fácil digestión la leche materna, además asiste al bebé con algunas enzimas que facilitan dicha digestión, tiene los líquidos y electrolitos suficientes para la hidratación, es decir, el bebé que se alimenta con leche materna no necesita que le demos líquidos extras. Bueno, y como dije antes, entonces una muy buena biodisponibilidad de nutrientes como el hierro, el calcio, el magnesio y el zinc. ¿Y qué otras ventajas va a tener? Favorecer el desarrollo emocional e intelectual, prevenir también problemas de salud, sobre todo mental a futuro, ayudar a desarrollar un lenguaje claro tempranamente. Hay muchos estudios en los que se ve que el aprendizaje es mucho más fácil en los niños alimentados a pecho.
Tiene efectos de largo plazo en la salud, ya que disminuye la probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, las dislipemias, y crea un vínculo afectivo con la madre gracias al cual los bebés amamantados crecen más seguros y más estables emocionalmente. Protege contra caries dentales, pues al no usar chupetes, tetinas, y reduce, bueno, el riesgo o pues, quizás el requerimiento de ortodoncia en la infancia y adolescencia. Estas son las ventajas para el niño, pero también la madre va a tener ventajas como crear ese vínculo afectivo madre-hijo, el cual va a favorecer el desarrollo de la autoestima, de la personalidad saludable y niveles altos de inteligencia para el niño, ayuda a la rápida recuperación después del parto, a quemar calorías adicionales que permite recuperar el peso previo al embarazo. Durante el embarazo, la mujer va acumulando energía en forma de grasa distribuidas en la espalda, en las caderas, que luego van a complementar la necesidad de calorías para la formación de la leche materna. Bueno, eso también entonces va a ayudar a que pierda peso. Va a prevenir la depresión postparto. A largo plazo se vio también que previene tanto la osteoporosis como el cáncer de mama y ovario, disminuye el riesgo de sangrado en el posparto, por lo tanto el riesgo de desarrollar anemia, y en el cuerpo de la madre se van a producir hormonas especiales que ayuden a sentirse relajada y cariñosa con su bebé. O sea que el pecho es alimento y disfrute. ¿Qué podemos decir de las etapas ahí, en las cuales se desarrollan el gusto y el olfato? El feto deglute un litro de líquido amniótico y en ese deglutir va a entrar en contacto con trazas de olores y sabores ingeridos por su madre. El recién nacido, a las pocas horas de nacer, reconoce por el olor la leche materna y lo guía hacia el pezón. El pecho materno entonces cumple ese rol alimentario, digestivo y disfrute. A través de la leche materna también van a pasar olores y sabores, que va a ser mucho más fácil cuando iniciemos la alimentación complementaria, porque esos alimentos van a ser reconocidos, entre comillas, por el bebé. El recién nacido, instintivamente nosotros conocemos solo un sabor cuando nacemos, que es el dulce, y hay un rechazo por el amargo, el sabor amargo, hasta el cuarto mes, donde sí se empieza a aceptar. Tenemos que entender que el niño, más o menos entre los 12 y los 15 meses, empieza a querer comer solo, a tocar los alimentos de una forma con no mucha destreza, empieza a tocar la cuchara, y esa alimentación a demanda que él aprendió con el pecho materno, o sea, el niño toma exclusivamente lo que necesita. Y esa alimentación a demanda le permite asociar el hambre con el inicio de la toma y la saciedad con el fin. Si nosotros le damos un biberón, en general el niño acepta por la succión natural y por ahí va a tomar mucho más de lo que quizás está necesitando. Entonces, el niño que aprendió a tomar el pecho materno a demanda, aprende a ajustar la toma a sus percepciones y demandas. Tenemos que tener en cuenta que existe la neofobia, que es la resistencia a probar alimentos desconocidos. Esto es del reino animal y es cuestión de supervivencia. Entonces, la mamá, con su paciencia, con su perseverancia, con su mirada, lo que va a hacer es ofrecerle más o menos cada 2, 3 días pequeñas cantidades de ese alimento nuevo, que a veces es necesario hasta 10, 15 veces ofrecerlo y el niño ahí lo acepta con gusto. Hay que tener mucha paciencia, nunca forzado. Por ejemplo, nosotros le damos un puré
el puré lo va a tocar, la mamá se lo prepara con mucho cariño y en una cantidad mucho más allá de la que el niño va a aceptar inicialmente. Entonces, empieza a tomar contacto con ese puré, lo toca, juega y prueba una mínima cantidad. Bueno, eso tenemos que saber que es normal que ocurra y que en lo sucesivo, con la experiencia, va a ir aceptando esa alimentación que le ofrece la mamá, eso nuevo. Bien. ¿Qué tenemos que decir de los requerimientos nutricionales de acuerdo a la edad y el periodo de crecimiento? Que el niño en los primeros 6 meses de vida tiene un gran requerimiento porque es en la única etapa en la que duplica su peso de nacimiento y casi al año, muchas oportunidades lo triplican. Pero a partir de ahí, especialmente desde los 6 meses, empieza a disminuir el ritmo de crecimiento y también los requerimientos energéticos. Entonces no hay que preocuparse si el niño por ahí requiere menos alimento del que venía recibiendo. Seguramente va a haber una consulta con el pediatra, donde él mismo a través del interrogatorio, a través del examen clínico y teniendo en cuenta las gráficas de crecimiento, verá si el peso del niño es el adecuado. Nosotros, los pediatras, controlamos con, con estas gráficas, en este caso es la gráfica de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros, también llamadas percentilos, estos son percentilos, que es distribución de frecuencia. Si yo me paro acá, digo que el 50% de las niñas, por ejemplo, de 1 año, están por debajo de este peso. Pero yo puedo tener una niña en un percentilo 3, que es el más bajito de todos, que significa que el 3% de los niños, de las niñas de esta edad están por debajo de este percentilo, y puedo decir que es normal siempre y cuando hayamos descartado alguna causa de que, orgánica de que esa niña esté en ese percentilo. Para eso dije que el pediatra evalúa a través del examen clínico, del interrogatorio, a ver cuál es la situación de nuestra pacientita en este caso. Muy bien. Con respecto a la exposición de pantallas, sabemos que no es bueno. O sea, nosotros queremos que el niño acepte alimentos nuevos que va a ir incorporando y en lo posible deberíamos no distraerlos. La mamá sí le habla, le sonríe, le juega y le ofrece, pero no distraerlos con pantallas. Además, esto es una publicación de la OPS del año pasado, donde habla cuál es el tiempo recomendado para el uso de pantallas y señala especialmente que los menores de 2 años no deberían tener nada de pantallas. De 2 a 4 años hasta 1 hora y de 5 a 17 años no más de 120 minutos, más de 2 horas entonces. Bueno, esto tiene relación con el tema de la comida, de no distraerlo, de ir aprendiendo, de dejarlo tocar. Yo dije hoy que empieza tocando y con un manejo todavía no muy preciso de la cuchara, hasta los 15 meses, pero de ahí en adelante empieza a manejar mejor la situación. Y hay que dejarlo que se ensucie. O sea, por ahí las mamás se preocupan porque, bueno, se mancha o la ropa o lo que sea, pero bueno, hay que permitirle. Bien, el efecto negativo de las pantallas, uno, perdemos la posibilidad de comunicación, el niño se abstrae, afecta el desarrollo del cerebro, aumenta el riesgo de trastornos cognitivos dependiendo del tipo de videos o de juegos que esté mirando y puede traer trastornos del comportamiento en adolescentes y jóvenes. También el uso excesivo de pantallas va a predisponer a la obesidad en los niños. O sea que nosotros hacemos mucho hincapié en nuestros pacientitos
que después de los 2 años, entonces solamente esa hora de pantalla, y en los mayores de 5 no más de 2 horitas. Bien. Vamos a hablar del riesgo de obesidad, que es un tema que por ahí preocupa a las mamás y a los papás, definiendo que la obesidad es el aumento de grasa corporal. ¿Cuáles son las etapas de riesgo? ¿Cuándo nosotros decimos que ese niño está en una etapa de riesgo? Una de las etapas es el último trimestre del embarazo, porque en ese momento se forman los adipocitos y después hay que llenarlos nada más. Es decir, que la embarazada debería tener un buen control de su peso, una nutrición adecuada, controlada, y por lo señalado anteriormente. ¿Qué otra etapa de riesgo? El primer año de vida. Por esto que decíamos de ese crecimiento exagerado que tiene el niño, otra etapa de riesgo es el rebote adipositario precoz. Los niños habitualmente aumentan de peso alrededor de los 6 años. Aquel niño que empieza a engordar antes de los 6 años, nosotros llamamos que es un rebote adipositario precoz y tenemos que tratar de corregir. No vamos a ponerlo a dieta ni nada de eso, sino corregir hábitos, hábitos de vida, de alimentación, de actividad. Entonces, ¿cómo prevenirla? Bueno, en esto que decíamos, el peso es el resultado entre lo que ingerimos y lo que gastamos. Entonces vamos a tratar de que el gasto sea tan importante como la ingesta. ¿Y qué es lo que recomienda la OPS como actividad física? Entre 1 y 5 años, juegos supervisados, espontáneos, que promuevan el alcance, el estiramiento, la carrera, el lanzamiento, con una frecuencia de 3 horas. Nos vamos a sorprender por ese valor de 3 horas por día, pero son ejercicios breves, cortos, de 10, 20 minutos durante el día. O sea, desde que es pequeñito, bueno, lo damos vuelta, lo hacemos girar, le ponemos juguetes a su alcance, que se estire, que arme juegos, que arme rompecabezas, y no dedicarle más de esa hora seguida a las actividades sedentarias que habíamos hablado, no dejarlo los niños sentados en los cochecitos, en las sillas, o ponerlo a ver el celular. Acá tenemos un ejemplo de las distintas edades. Todo esto es de la OPS. Entre 12 y 18 meses, estimularlo para caminar en ambas direcciones, apoyándose en una pared, mesa, sillón, seguir hasta los 18 meses hacia adelante, que pueda lanzar un objeto y moverse en diferentes direcciones, tanto lineales como con giro. Jugar con pelotas, juegos de manipulación, rompecabezas, bloques para apilar, saltar en el sitio desde pequeñas alturas con los pies juntitos, ayudarle que adquiera seguridad al trepar, fomentar el uso de parques infantiles, toboganes, columpios, subibajas, proponer y llevar y traer cosas de un sitio a otro, jugar en el agua, tanto en la bañera como, bueno, en una piscina adecuada y controlada. De 18 a 24 meses sigue con las actividades planteadas anteriormente, pero además empujar y arrastrar objetos, colocar piezas en línea, apilarlas verticalmente, esconder cosas, objetos y luego buscarlas, juegos que estimulen el equilibrio, fomentar que juegue con otros niños y niñas aunque sean pequeños para interaccionar y jugar juntos, promover que se agache, levante, que gire, juegos con aros y cuerdas, juego con pequeños objetos sobre la cabeza para trabajar el equilibrio, juego con balones y pelotas, subir escaleras, bailar, adaptar movimientos con una canción o con un ritmo. Además de esto planteado, entre 2 y 3 años ya seguimos con el ritmo, con baile y danza, habilidades gimnásticas, actividades acuáticas apropiadas, usos de motos infantiles de rueda ancha, sin motor, triciclos, patinetas, jugar con otros niños y niñas a correr, a la pelota, subir y bajar escaleras con autonomía, fomentar el uso de parques infantiles,
juegos en piscina, castillos inflables, estimularlos para el deporte. Bien, y con respecto a los niños de 5 a 17 años, son 60 minutos al día por lo menos y 3 días a la semana tendría que ser una actividad más vigorosa para reforzar músculos y huesos. Y bueno, y limitar el tema de las pantallas. Entonces, además de nosotros asesorarlos con respecto a lo nutricional, por ejemplo, fomentarles el consumo de carnes magras, que consuman vegetales, legumbres. Además de eso, si el niño tiene un peso adecuado, también después de los 2 años le podemos dar lácteos descremados y esa grasa que le sacamos a la leche se la podemos agregar como un aceite, como palta, o sea, con grasas de muy buena calidad. Esa va a ser la manera entre el movimiento y una alimentación saludable que, por supuesto, lleva a cabo la familia, o sea, el niño aprende con el ejemplo. Nosotros tenemos que propiciar la comida en familia y el niño va aprendiendo y va conociendo. Por supuesto que nos vamos a encontrar, y de hecho nosotros lo vemos en la práctica, en el consultorio, de que hay niños que tienen algunos trastornos en la conducta alimentaria, pero que en realidad no llegan a ser muy graves. Los hay también con algún trastorno sensorial, pero la mayoría con la paciencia, o sea, la mamá no debe, o el papá no deben tratar de imponerse al niño, te tenés que comer todo, o si no, no hay postres, por ejemplo. Esa no es la manera correcta, sino ir ofreciéndole de manera tranquila, sin descontrolarse. Bueno, esas son las medidas con las cuales nosotros podemos prevenir la obesidad y si hay algún trastorno en la conducta alimentaria, la forma de manejarla. Bueno, hasta acá lo que hablo yo. Ahora va a continuar entonces la licenciada Cecilia. Bien. También, María Esther, hay una sí, pregunta. Natalia pregunta, ¿en cuánto tiempo deglute 1 litro en todo el sí, embarazo, el bebé? durante el día, cada día, Ah, está bien. Muchas cada gracias. día. Y ahí tenemos trazas entonces de olores y sabores que el niño va aprendiendo. Perfecto. Bueno, Bueno, después quedamos sujetos a las preguntas que otras preguntas que puedan surgir. Y bueno, continúa Natalia. Lidia, perdón. Sí, sí. sí, bien, bien. La pregunta que hace Natalia se la contesto después que termine Cecilia, ¿sí? Bien. Bueno, como veníamos hablando en estos encuentros, ¿no es cierto?, del ciclo de orientación a padres, para dar un poquito de continuidad a lo que venía diciendo María Esther, siempre hablamos, eh, bueno, dividimos en 4 encuentros, ¿no es cierto? Este es el cuarto que hablamos de alimentación en niños. El primero fue uso de pantallas, el segundo vacunas y estudios médicos, el tercero regulación conductual y de alimentación. Y la idea es justamente poder brindar herramientas a los papás y recordar una vez más de qué se trata orientación a padres, ¿sí? Que es la idea de poder brindarles nuevas herramientas a todos los papás y las mamás para poder aplicar con sus hijos, ¿sí? La crianza en sí es un desafío y venimos desarrollando esta idea como una invitación. Tiene que ver con esto de poder salir de la zona de confort, de entender de que la crianza implica un compromiso y de que cada niño nos va a generar un desafío, ¿sí? De poder entenderlo, de que cada niño va a ser único. Una cosita más con respecto a orientación a padres y donde los que más saben de sus hijos son los papás, ¿sí?
Los profesionales vamos a ir acompañando ese camino, vamos a ir brindando herramientas, pero quienes más conocen a sus hijos son los papás, ¿sí? Y es una idea que venimos desarrollando en todos los encuentros. Puede ser mamá, puede ser papá, puede ser una abuela, puede ser una tía, un tío, quien esté estableciendo, digamos, este rol de adulto referente y acompañando en ese proceso de desarrollo del niño. Quería compartirles y traerles esto, digamos, del segundo encuentro, como cuáles eran las funciones de la familia, ¿sí? Como esta pirámide y entender que dentro de todas las necesidades, la alimentación está en la base, ¿sí? Entonces, poder entender cuánto más dentro de la crianza tenemos que poder brindar lugar a la alimentación, ¿sí? Entonces va a ser así como la conducta, esto que hablamos, ¿no es cierto?, de poder supervisar de los dispositivos tecnológicos y demás, también la alimentación nos va a demandar un poco de creatividad, nos va a demandar tiempo y nos va a demandar ese compromiso que implica todos los días poder generar hábitos. Esto hablando, ¿no es cierto?, de las necesidades de los niños en esta pirámide, en donde la salud física y psicológica es la base, ¿sí? Entonces, esta alimentación va a ser la base para que después todo lo otro vaya creciendo, se vaya desarrollando. Eh, por lo tanto, es una parte fundamental y debemos brindarle importancia. Como les decía, cada niño es único y por lo tanto las estrategias que vamos a pensar con cada niño en cuanto a la alimentación van a ser únicas, ¿sí? Así como también desarrollamos en los otros encuentros. Entender de que muchas veces algunos niños van a preferir más las frutas, otros van a preferir más las verduras. Hay niños que nos van a implicar otro tipo de desafíos, ¿sí? Entonces, cada niño nos va a interpelar a pensar nuevas estrategias para ese niño, ¿sí? Para lo que necesita ese niño de acuerdo a la etapa en la que se encuentre. Y esto es una consulta un poco recurrente, ¿sí? Cuando los papás vienen y dicen, no, pero con mi primer hijo esto no me pasaba, o de repente surgen los desafíos en el tercer hijo, ¿sí? O de repente el primer hijo era todo un desafío y después los otros hijos no presentan ningún tipo de desafío, ¿no? Mira, el segundo hijo come de todo. Entender nuevamente de que cada niño es único y de que cada mamá, cada papá o el rol de adulto responsable está en un momento histórico específico, ¿sí? Y completamente diferente, ¿sí? No va a ser la misma mamá o el mismo papá de un niño que del otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque están en momentos diferentes, históricos diferentes, ¿sí? Uno va aprendiendo, va creciendo y se va dando cuenta de que por ahí algunas estrategias o herramientas que utilizó con el primer hijo va a intentarlas con el segundo o con el tercero, ¿sí? Pero entender de que cada niño, cada hermano va a tener gustos y preferencias diferentes y esto a una misma familia le puede generar estrés, ¿sí? Porque quizás en el momento del almuerzo para un niño no presente ningún tipo de desafío y para otro sí. Entonces, los papás van a tener que pensar en esa caja de herramientas y ver qué necesita ese niño en este momento de su vida. Hablábamos también en un momento, ¿no es cierto?, de esta plasticidad neuronal, ¿no es cierto? Entender que la alimentación va a ayudar a este cerebro en formación, ¿sí? Va a sentar las bases para que este cerebro se pueda desarrollar de manera saludable y que esté predispuesto para el aprendizaje. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La importancia de la planificación. Todos los seres humanos, inclusive, bueno, nosotros los adultos, funcionamos mucho mejor si estamos organizados, si desarrollamos una planificación. Así como esa base, ¿no es cierto?, de las pirámides de las necesidades, entender de que esa alimentación también necesita una planificación y por lo tanto
es primordial también poder incluir a los niños en esta planificación, ¿sí? Bueno, poder pensar en un menú, poder pensar en esta organización que sea por ahí de manera más visual para que los niños puedan saber qué día van a comer, qué alimentos, ¿sí? Y entender de que siempre es el rol del adulto el que va a marcar el camino. Por algo tenemos ahí yo, en todas las charlas fui marcando esta idea del calendario, ¿no es cierto? Siempre nos regimos en un orden, en una planificación, porque funcionamos mucho mejor cuando nos presentan las cosas en orden. Y el niño no le vamos a dar a elegir, bueno, ahora, ¿qué querés comer? O ¿querés comer de día, de noche? No, es el adulto el que va marcando los tiempos, ¿sí? Sí, seguramente si yo, un ejemplo que siempre doy, ¿no? Si siempre le ofrecemos a nuestros niños chocolate en cualquier momento, y seguramente el niño va a querer un chocolate en cualquier momento del día. Es el adulto el que va a decir, bueno, en el momento del mediodía almorzamos, a la noche se cena, el desayuno es el alimento más importante del día, ¿sí? Pero es justamente ese compromiso que requiere y que necesita del adulto para ir marcando todos estos tiempos, ¿sí? Bueno, relacionándolo un poquito con el último encuentro, la alimentación está muy relacionada con la conducta, ¿sí? Como dijimos al principio, cada niño es único y nosotros vamos a conocer a nuestros hijos. Hay algunos niños que van a ser mucho más activos que otros que van a ser más pasivos, y muchas veces quizás nos cuesta que alguno de nuestros hijos concilie el sueño. Entonces, entender de que la alimentación primero planificada y ordenada, va a tener un impacto en la conducta. Y obviamente si el adulto presenta las rutinas de manera ordenada, el niño va a funcionar mucho mejor porque la rutina es organizadora de la conducta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos a un niño que quizás es muy hiperactivo y tenemos una dieta muy rica en azúcares, probablemente ese niño se active aún más, ¿sí? Y sea muy difícil o más difícil para esa familia que ese niño pueda conciliar el sueño a la noche, que pueda tener un descanso, ¿sí? Un sueño reparador y obviamente pueda estar más disponible para el aprendizaje al día siguiente. Entonces, ir pensando en qué necesita cada niño de acuerdo a sus propias características. Y quizás podemos tener un niño más pasivo, que le cuesta por ahí activar, y bueno, por ahí antes de hacer la tarea, podemos ofrecerle una fruta, ¿sí? Para que pueda estar mucho más despierto. Entender de que la alimentación va a tener una, incidencia directa sobre la conducta, ¿sí? Por eso dice que, en general, dice que somos lo que comemos, ¿no es cierto? Dice, cada niño es único y va a tener características únicas y por lo tanto vamos a tener que pensar su alimentación también de esta manera. En todos los niños debemos pensar una alimentación saludable y, como les dije, entender de que su cerebro está en formación y que son personas en formación. Lo que se ve siempre es la conducta, ¿sí? Y toda conducta siempre nos dice algo, pero esa conducta es lo que vemos, ¿sí? Todo lo que hay detrás no lo vemos. Y muchas veces tenemos que convertirnos por ahí en grandes investigadores de la conducta, ¿sí? De repente, si un niño hace un berrinche en el momento del almuerzo, tendríamos que pensar por qué lo está haciendo, ¿sí? Hay que evaluar un montón de factores, ¿sí? Desde el contexto, si hay una buena rutina preparada para ese momento de almorzar, si no los veo a los papás en todo el día y justo en ese momento hace un berrinche. Y tenemos que como identificar dos tipos de dificultades a la hora de comer, ¿sí? Orgánicas y conductuales, ¿sí? Cuando hablamos por ahí de algunas conductas de índole, perdón, de índole orgánica, pensamos
en estas cuestiones por ahí de desajuste sensorial, ¿sí? O podemos pensar en un niño que no quiere comer porque quizás tenga dificultad para tragar o problemas en la deglución, ¿sí? Y diferenciar de aquellos momentos en donde la conducta se da por otras cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, si no comparto todo el día con mamá y papá y el único momento que los veo es en el almuerzo, y quizás probablemente la única forma que encuentro es portándome mal o diciendo que no voy a comer, ¿sí? Entonces, poder ir diferenciando estos dos tipos de dificultades que generalmente se presentan en la consulta cuando hablamos de alimentación. Perdón. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, como les dije, somos conducta y es muy importante que de todo lo que van viviendo nuestros niños podamos ser grandes observadores y tener en cuenta todo lo que nos van mostrando, porque cada conducta nos dice algo. Tanto para estas conductas conductuales, bueno, para las demostraciones, las manifestaciones conductuales como aquellas orgánicas, siempre se sugiere poder hacer una consulta si los papás no cuentan con herramientas, ¿sí? Sobre todo en las cuestiones más orgánicas. Las rutinas, como dijimos al principio, siempre organizan, ¿sí? Tener horarios, una buena alimentación, un momento de juego, ¿eh? Las cuestiones o los momentos de conductas disruptivas, como hablamos en el encuentro anterior, van a disminuir o se van a poder manejar de otra manera, con límites bien establecidos, si mamá y papá o el adulto referente comparten tiempo de juego compartido con nuestros niños, ¿sí? Si hay un tiempo de calidad donde yo puedo después establecer un límite claro, ¿sí? Y desde el juego, ya vamos a ver un poquito más adelante, podemos trabajar justamente todas estas cuestiones de alimentación si hay algún tipo de dificultad en el niño para incorporar sabores nuevos, verduras, frutas o algún tipo de resistencia con respecto a esto, ¿sí? Es muy importante, como dijo María Esther, también la descarga motora. Los niños en general, como habíamos hablado, tienen estas características, son muy activos y necesitan esta descarga motora. Y las rutinas también deben estar incluidas las habilidades sociales. Todo esto es salud, ¿sí? Como dijimos anteriormente, una buena alimentación es la base para que el cerebro pueda aprender, ¿sí? Una alimentación saludable. ¿Por qué? Porque son personas en formación. Esto que hablaba la doctora también, ser ejemplo, ¿sí? Pasa mucho en la consulta de que los papás dicen, bueno, pero en el momento del almuerzo él no me presta atención, y cuando uno empieza a indagar, sucede que están o está la tele prendida o los dispositivos tecnológicos a mano, ¿sí? Entender de que siempre la estrategia más importante vamos a ser nosotros, ¿sí? Nuestros hijos, por más que le digamos un montón de cosas, en realidad van a copiar las conductas que ven, ¿sí? Sobre todo si están ligadas a la emoción, es decir, si nosotros somos un adulto referente para ellos. Este momento de alimentación, ¿sí? Que generalmente puede ser la cena, el desayuno, el almuerzo, debe ser considerado como un momento de encuentro, en donde debemos fomentar la comunicación, en donde tenemos que aprender a dar lugar al niño, ¿sí? Generalmente vivimos en un mundo de adultos en donde muchas veces ocupamos ese espacio por ahí para charlar con la pareja o para hablar entre cosas de adultos y los niños escuchan, ¿sí? Entender que puede ser una buena oportunidad para que se dé un encuentro familiar y empezar a dar lugar a ese diálogo y a que nuestros niños tengan voz, ¿sí?
y que de repente, así como mamá puede contar cómo le fue en el trabajo, el niño también pueda contar y darle lugar a que exprese cómo le fue en el jardín, cómo le fue en la escuela, ¿sí? Qué fue lo que vivió en el día. Tener una escucha atenta, ¿sí? Estar presentes en ese momento de encuentro. Eh, Pensar en este espacio como un espacio para compartir, y si esto se da de manera recurrente, se genera ese hábito, ¿sí? Y al mismo tiempo vamos a estar trabajando habilidades sociales. ¿Por qué? Porque tengo que esperar mi turno para poder compartir, tengo que esperar mi turno para poder servirme un plato, sin más, o quizás, no sé, mi hermanito terminó de comer antes y bueno, tengo que esperar que todos terminen de comer para servirme el segundo plato, ¿sí? Es un momento de encuentro en donde podemos pensar en muchas oportunidades de aprendizaje. Esto ya lo habló la doctora anteriormente. Los dispositivos tecnológicos en estos momentos de encuentro en realidad funcionan como un obstáculo, ¿sí? Entonces, esto es una idea que la trabajamos también en el segundo encuentro, en el primer encuentro, perdón, en donde hay como un estacionamiento cuando llegamos a casa, que puede haber un lugar habilitado donde poner los celulares y intentar que los adultos podamos desconectar para poder conectar con nuestros hijos, ¿sí? Para poder conectar con la familia. Como recurso, estacionamiento de celulares y dar un lugar prioritario a nuestros hijos en ese momento de encuentro, ¿sí? Si uno está en la mesa y el celular está al lado de uno, la persona que tengo enfrente pierde importancia, ¿sí? Porque estoy disponible por si me llaman en ese momento, ¿sí? Entonces, darle lugar prioritario a mi hijo, a mi hija, a ese momento de encuentro familiar. La importancia de la mirada, y esto lo hablamos en conducta, tengo que ser mirado para poder mirar, ¿sí? Y muchas cuestiones conductuales van a mejorar si el niño es mirado. También desde la alimentación es sumamente importante la mirada, ¿sí? Cuando en la primera imagen, por ejemplo, el niño empieza con las primeras comidas, la mamá lo mira, él responde, hace gestos, ¿sí? Es sumamente importante pensar que todo lo que estamos haciendo hoy sirve de base para la vida adulta de mi hijo, ¿sí? Entonces, si mi hijo es mirado, ¿sí? Luego va a poder mirar a otros. El momento de encuentro de la cena, del almuerzo, del desayuno, tiene que ser un momento en donde la calma esté presente, ¿sí? En donde el adulto tiene que estar en calma y donde el adulto tiene que ser referente de calma. Habíamos hablado de esto también en conducta, de que es el adulto el que va a regular al niño, ¿sí? Si ese momento de alimentación se vive como un momento tenso o vivimos cronometrados como en la segunda imagen, en donde todos tenemos que comer rapidísimo porque tenemos que irnos, quizás las dificultades de alimentación persistan, ¿sí? O sean más difíciles de abordar. Perdón. Entonces, si las dificultades aparecen, es muy importante entender que el reto en ese momento, ¿sí? No nos sirve, ¿sí? Estar apurados no nos sirve. Es una oportunidad de aprendizaje y que nosotros como adultos podamos brindarnos y estar disponibles para nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ese hábito se vaya generando, pero desde un momento de calma, ¿sí? Si a mí como adulto me estresa que mi hijo no coma, no voy a estar disponible emocionalmente para poder ayudarlo a atravesar eso y a superarlo, ¿sí? Anticipación. Algunas estrategias para
trabajar lo que es alimentación y estas dificultades que pueden aparecer con respecto a alguna selectividad de alimentos o de frutas o de verduras, ¿sí? Incluir a los niños en la preparación de las comidas, tomarnos el tiempo necesario para eso, ¿sí? Esto de estar apurados en realidad nos juega en contra, ¿sí? La planificación del menú semanal, esto también es una buena alternativa, como dijimos al principio, poder hacer partícipes a los niños y que quizás ese menú semanal pueda estar visible en el hogar y que sea, que todos lo puedan leer, ¿sí? Quizás si es un niño que no puede leer todavía, que utilicemos algunas imágenes, todo esto nos va a ayudar. Para generar hábitos, ¿sí? Debemos preparar la comida sin prisa, esto que decía, hacerlos partícipes, ¿no es cierto? Desde que son muy pequeños y podemos empezar desde un momento como el desayuno o la merienda, ir aumentando en complejidad. Incorporar nuevas responsabilidades, que de repente sea el hermano mayor el que ponga la mesa y el hermano menor que pueda poner los vasos o, ¿por qué no?, que uno pueda servir, ¿sí? Ir jugando con estos roles, ir involucrándolos. Anticipar, bueno, armar juntos un menú, obviamente es el adulto el que va a pensar en esa alimentación más saludable, pero hacer una lista, y decir, bueno, qué necesitamos, qué sí podemos comprar, qué cosas no. Y esto que decía la doctora al principio, no obligar a comer, ¿sí? Tratar de evitar utilizar castigos o recompensas, y esto es fundamental. Los niños no deben comer por miedo, ¿sí? Nosotros necesitamos generar un aprendizaje y que ese aprendizaje sea significativo, ¿sí? Y que ese niño en su vida adulta aprenda a comer saludable. En su vida de niño aprenda a comer saludable para que cuando sea grande esos hábitos ya estén incorporados. Sobre todo tener paciencia. Aprender a comer bien requiere tiempo para incorporar nuevos gustos. Bueno, y algunos pasos, digamos, que también nos pueden ayudar. Lavarse las manos antes de comer, comenzar el día con un buen desayuno, centrarnos en la comida, y esto de evitar las distracciones, que la tele esté apagada, de poder, bueno, acá esto, comer despacio me parece sumamente importante, darle ese lugar a la comida, esa importancia, incluir la variedad de colores en el plato, comer alimentos cocinados en casa, darle el valor a ese plato cocinado por mamá, ese plato cocinado por la abuela. Los hábitos se construyen y practican hasta que se logran instalar. Esto que les decía hoy, pensar que todo lo que estamos haciendo hoy es un granito de arena para pensar a largo plazo, ¿sí? Estamos pensando en ese niño que en un futuro va a ser un adulto y que va a poder tener decisiones saludables si hoy generamos esos hábitos. Fomentar su autonomía, ¿sí? La preparación, el momento previo, poner la mesa, en qué lugar se va a sentar cada uno, incluirlos de manera activa, ¿sí? Que ese aprendizaje se pueda generar y también generalizar, ¿sí? Esto también es importante, porque el niño el aprendizaje que lo tiene en casa también lo va a poder llevar al jardín cuando se tenga que sentar para comer, esperar su turno, esperar a que la maestra le sirva, ¿sí? O cuando va a la casa de un amiguito, que coma solo al principio y que después vaya incorporando utensilios, que se ensucie, que pueda experimentar, ¿sí? Porque uno aprende a través de la experiencia. Jugamos y como decíamos, y es un concepto que fuimos desarrollando, cuando jugamos estamos ensayando para la vida, ¿sí? Entonces, si hay algún tipo de dificultad con respecto a la alimentación, el juego nos va a ayudar. Entonces, pensar de que si un niño quizás tenga resistencia a comer verduras, desde el juego podemos ir incorporando, o quizás no las conozca porque nunca las probó, bueno, empezar desde el juego, si estamos cocinando algo, doy de comer a la muñeca y preparo un plato, invito a mi hermano, cocino, otros recursos, pensar en videos, dibujitos,
cuentos, algunas canciones que están disponibles y que son muy buenas para los niños. Obviamente todo esto va a depender de la edad y de cada niño y de cada dificultad o problemática que se nos presente. Creatividad, ¿sí? La maternidad, la paternidad en general nos implica mucha creatividad. Acá la idea no es que todos los días vamos a tener que hacer esto, pero pensar en que quizás si hay algún problema específico, alguna dificultad, algún desafío que alguno de nuestros hijos nos presente, tenemos algunas herramientas como para poder aplicarlas y pensar en que esto va a ser mucho más atractivo de por ahí presentarle un plato simplemente de entrada, sí. Obviamente un plato con muchos más colores va a llamar más su atención. Recursos visuales, como dijimos, si anticipamos y organizamos, el niño va a recibir mucho mejor la información. Entonces podemos pensar quizás en dar opciones, bueno, de frutas. ¿Qué frutas querés comer? ¿Querés comer una manzana o querés comer una banana? ¿Sí? Y después por ahí marcar esto de los tiempos. Bueno, el desayuno, en qué momento se da, la cena, en qué momento se da, qué hacemos durante ese momento, cuál es el lugar, ¿sí? No almuerzo en el sofá mirando la tele, sino que almuerzo en la mesa, sentado, mirando a mi mamá, a mi papá, conversando. Algunas banderas rojas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Como dijimos, cada niño es único y hay algunas problemáticas que se nos van presentando día a día y que con algunos de estos recursos vamos avanzando y algunas cosas se van solucionando, ¿sí? Como dijimos, en la crianza algunos niños nos presentan mayores desafíos que otros, ¿sí? Pero, sin embargo, hay algunas cosas que debemos que prestar un poquito más de atención. Si hay mayor selectividad alimentaria y hay mucha inflexibilidad o rigidez ante los cambios, cuando hay mucha sensibilidad ante determinadas texturas, colores, si hay mucha resistencia a, no sé, a comer zapallo y esa textura no la tolera, ¿sí? Y de esto deviene una crisis. Si hay excesiva preocupación por la imagen corporal, ¿sí? Por ahí niños o niñas que de repente empiezan a contar calorías o tienen mucho control excesivo sobre su peso, o si después de repente notamos de que una niña o un niño vomita luego de comer de manera repetitiva, ¿sí? Si de repente vemos que hay una ingesta compulsiva cada vez que se pone muy nervioso o ante determinada situación que le puede generar ansiedad, a trastornos alimenticios como bulimia, anorexia, ¿sí? Bueno, todas estas son banderas rojas que nos van a, tenemos que prestar un poquito de atención y siempre nos van a llamar a consultar con un profesional, ¿sí? Es necesario saber que los papás en este camino de crianza vamos aprendiendo día a día y que hay veces que las herramientas se nos agotan, ¿sí? Y que muchas veces esos desafíos se vuelven o se tornan mucho mayores. Ahí es donde nosotros debemos consultar a un profesional y saber que esto tiene tratamiento. Siempre vamos a ser el ejemplo, ¿sí? Entonces la invitación hoy, junto con la doctora María Esther, era poder brindarles estas herramientas para que como mamás, como papás, como referentes adultos, podamos llevar a nuestros niños y entender que la alimentación saludable va a ser la base para el buen desarrollo del niño y que va a depender de nosotros para que seamos ejemplo. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces respondo yo a la pregunta de Natalia Bien. acerca de la ingesta de agua. Lo que dijimos fue
que el niño durante la lactancia materna no necesita agua extra, pero después sí va a ser necesario y la verdad que como aporte lo mejor es el agua. Podríamos darle también algo de un jugo de naranjas, por ejemplo, va a depender de la situación especial por la que esté pasando el niño, pero tenemos que tratar de evitar, en esto también de prevenir la obesidad, de evitar las gaseosas, las golosinas, es decir, por supuesto que van a formar parte de la excepción de ir a un cumpleañitos y comerla, pero no como diariamente en la casa. Y como dijimos antes, no premiarlos, que si comen todo, tienen el postre, va a ser una golosina, un chocolate. Por supuesto que un niño va a querer un chocolate en cualquier momento, pero así no estamos creando el buen hábito porque el niño se distrae y en realidad no toma ese alimento saludable que le estamos ofreciendo y que estamos queriendo que incorpore, no lo registra. Lo que está registrando es el premio que viene después. Sí, entonces, respondiendo otra vez a la pregunta, el agua es lo mejor. Bien. Bueno, no sé. Bueno, agradecemos también la presencia de Melisa, la doctora Melisa Drago, que también es de la Cátedra de Pediatría, sí, que nos está acompañando. Muchas gracias, Agradecemos tu Elisa. participación, Natalia, que has estado en todos los encuentros. ¿Eh? Muchísimas gracias. Bueno, con esto concluimos y como dijimos, esto es una propuesta desde la Cátedra de Pediatría, desde extensión de UCAMI, ¿sí? de la universidad, para que nos comprometamos y que podamos acompañar a nuestros niños en su desarrollo. Nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.